Y no sé si contar o queda ya demasiado autorreferencial, que fue a partir de algunos pensamientos personales, ¿no? En relación a cosas que seguramente le pasan a muchísima gente. ¿Qué le puede pasar a cualquiera? A ver, a lo largo de la vida, lo más probable es que en algún momento de tu vida haya una especie de crisis existencial sobre cómo te estás desenvolviendo, qué sos, qué haces. Bueno, vamos si a ver. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Que creo que viene por eso, ¿no? Vamos a ver un poquito de concepto teórico, digamos. Obviamente el concepto viene del existencialismo. Después vamos a hablar un poquito más del sentido común. Nos dijo una vez una psicóloga a la que llamamos para darnos una orientación. Dijo, claro, ustedes hablan del sentido común, que es bueno y malo a la vez, ¿no? Claro, dicho así queda... Claro, aparte el sentido común es... zaraza. Y aparte es muy ambiguo, porque, qué sé yo le desconfío un poco al sentido común. El sentido común dice tantas cosas contradictorias a veces. Claro. Pero bueno, un poquito desde el sentido común, que por qué uno necesita cada tanto tener una crisis. Mirá la palabra, necesita, ¿no? Vamos a escuchar, que todavía no hemos hecho la maniobra, me estoy dando cuenta. Vamos a escuchar a Darío Zeta, que ya le hemos traído en algún programa. Mirá. Cada tanto, así, 2 o 3 veces va a salir en el programa, tirando alguna frase que tiene que ver con... la línea filosófica que maneja esto del existencialismo y las crisis existenciales. No sé de literatura si trajiste vos algo. Medio en general, en realidad, los autores que Bien. van más para el lado del existencialismo, porque pasa algo medio raro con eso, ¿no? Como que la crítica, o por lo menos las lecturas que hacen de las obras, le marcan, ¿no? Como un corte existencialista, y después los autores medio que reniegan de eso y dicen, sí, mirá, a ver, que yo piense, que mi personaje piense que no está conforme con la vida que está llevando, No me hace significa que lo piense existencialista. yo, claro. Claro, que bueno, también es como un pequeño debate de qué interpreta la crítica y qué pensaba el autor cuando estaba escribiendo, ¿no? Claro. Que un personaje tome mate y diga, che, ¿quién soy? ¿Y qué es lo que angustia? Angustia el momento previo a la decisión. Según Kierkegaard, el saber que puedo elegir. Después de tomar la decisión, tendré miedo, culpa, arrepentimiento, alegría, pero ya no angustia. La angustia es otra cosa. La angustia, dice Kierkegaard, es ese momento en el que soy consciente de ser pura posibilidad. El momento previo en el que me doy cuenta que puedo elegir entre diferentes alternativas y que tengo que elegir, aunque no quiera. Bueno, Muy ahí lo bien. tenemos a Darío Zeta. Empezando a hablar por la angustia primero. Los sonidos que se escuchan de fondo es porque son parte del ¿cómo se llamó el programa? Que salía en Canal ¿El que Encuentro. hacían en la plaza? Mentira la verdad. No, No, en mentira realidad, la verdad. En realidad es el mismo, pero Mentira la verdad, la edición 1 sería, él estaba en una plaza hablando, ¿no? Como Claro. con remera de fútbol, y después empezaron a hacer una especie de cortometrajes. Que así metían, donde- claro, partes más Claro, es ficticias. cuando está hablando del amor es en un casamiento, Claro. ¿no? Y así que bueno, hay una... Claro, están los ruidos de fondo del programa en sí. Claro, porque yo lo convertí en audio desde el programa, ¿no? Claro. En el programa es él que hay una multinacional que quiere contratar un programa de filosofía en donde él tiene que vender un montón de ideales que critica como filósofo, Ujú. si firma, ¿no? Si Claro, firma para las firmando. multinacionales. Entonces, bueno, esa es la crisis que él tiene. Que bueno, al vivir de eso es la crisis existencial de él, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo en realidad la temática de ese programa no es las crisis existenciales, sino la angustia? Pero como la angustia, dice, nos devuelve al lugar de mortales, porque nos hace ver que tenemos que decidir. Y que no podemos no decidir, porque incluso no decidir nada es tomar una Claro, decisión. no decidir es tomar una decisión. Y después de la decisión, podremos tener un montón de sentimientos, contentos por haberla invocado o arrepentirnos y demás, pero ya no tenemos angustia. Así que la angustia es ese momento de sentir que todo se sacudió cuando llega la crisis. Ahora, dice un informe, es del mira, parece un chiste, pero es el mismo autor de los últimos 2 o 3 programas de español, ¿no? Dice que las crisis existenciales se desatan después de una pregunta existencial.
da 4 o 5 ejemplos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo quiero ser feliz? ¿Por qué no soy completamente feliz en este momento? ¿Quiero envejecer? Bueno, ya que no me queda otra opción, ¿cómo quiero llegar a viejo? Claro. Entonces, siempre estas preguntas tienen que ver con el recordatorio consciente de que somos mortales. De la finitud de la vida. Y digo el recuerdo consciente, digo, porque uno sabe que es mortal, ¿no? Pero cuando uno cuando uno se sienta con la pava Claro. y el mate así, piensa... acordarse, por ejemplo, no sé, este año mi nena se egresa, me agregaron en un grupo de egresados mirá. para las camperitas, ¿no? Eso, pasaron 5 años. Claro. Y ves un recuerdo. Ya y- sos 5 años más viejo. Sí, eso, estoy 5 años más cerca de morirme, sea la edad que sea la que me muera. Claro. Entonces, esas preguntas, o la felicidad misma, que no tiene que ver con la edad, uno puede ser infeliz a los 20 y feliz a los 60, supongo. O viceversa. O viceversa. Entonces, bueno, esto es lo que quiero, y si no es lo que quiero, estoy dispuesto a pagar el precio de romper toda la estructura que ya me armé para poder ser feliz. Claro, ¿a qué costo sería la búsqueda de esa felicidad? Siempre tiene un costo, pero no buscarla también tiene un costo. Claro. Entonces, por eso es antes de la crisis viene la pregunta existencial. ¿Soy feliz? ¿Podría ser más feliz? ¿Estoy conforme así? ¿Quiero la comodidad? Y estamos hablando físicamente, intelectualmente, Sí, emocionalmente. De hecho, si analizamos la palabra crisis en sí, es enfrentarse a algo y que los recursos o la cosmovisión, si se quiere decir, o tu modo de ver las cosas en el mundo en ese momento no te sirven para afrontar esa situación que se te genera. Te puede pasar a vos como individuo, le puede pasar a un ministro de Economía, le puede pasar al CEO de Disney, no sé. Bueno, cada uno en su ámbito, en su situación, se van a enfrentar a una crisis en general. Claro, y qué loco es ver, por ejemplo, a alguien que dice, bueno, a mí me haría feliz tener estabilidad económica. ¿Y cuántos famosos multimillonarios se suicidan, por ejemplo? Claro, de hecho, la fama no es un repelente a la depresión, es un tema que, de hecho, que también puede llegar a ser, ¿no? El tema de que justamente, mirá, tenía algo medio que venía pensando respecto de eso, que uno trata de llenar, ¿no? Esas preguntas con cuestiones de la sociedad capitalista en la que se vive, ¿no? Bueno, ¿qué necesito para ser feliz? Un laburo mejor, económicamente mejor remunerado, o dentro de todo más o menos bien remunerado, pero con un franquito más al mes, poner una cosa así, pero se sigue manteniendo dentro de la misma rueda, finalmente. ¿Y eso puede llegar a ser la respuesta? Eso lo sabe solamente el que tiene la crisis en ese momento. Bueno, dice acá el informe, como toda crisis, las crisis existenciales están divididas en etapas. La búsqueda de una respuesta. La existencia de la pregunta obliga a buscar una respuesta. Un poquito lo que decía Darío recién, ¿no? Estamos obligados a elegir. Claro, hay que elegir. No hay otra. Pero a menudo, lo que como respuesta se encuentra no satisface, porque falla en delinear los límites de nuestra personalidad y la naturaleza del impacto que produce esa confusión. Las respuestas no tienen una resolución que consuele al sujeto, sino que agrava su angustia. Ahí cierra con lo que pasamos anteriormente. La respuesta es el inicio de la angustia, pero empieza a ser la respuesta justamente de la duda de la crisis. Claro. ¿No? El encuentro de la respuesta, el proyecto vital. La respuesta no es un determinado sistema filosófico religioso, sino un proyecto vital fundado en dicho sistema. Acá lo vamos a llamar a Diego para ver qué carajo quiere decir esto. Traducción. Sí. Esto es así porque la pregunta no es meramente intelectual, sino vital. Ah, acá está. No apunta tanto a edificar una perspectiva ideológica, sino más bien a trazar una trayectoria de vida equilibrada, para reducir la tristeza y la angustia que hostiga al sujeto. Claro, es decir, una pregunta ante una crisis existencial no sería una pregunta de dónde venimos y a dónde vamos, Claro, sino algo que te atañe mucho más cerca. en tu digamos. vida cotidiana. Claro, no es algo que vos podés abrir, no sé, Wikipedia y buscar la teoría de la evolución Claro. y satisfacer tu crisis, Claro. sino que es más profundo. No que es eso. una pregunta universal, es una pregunta universal a lo mejor en el sentido de general, pero particular. Claro, pero que no se puede resolver académicamente. Bueno, las crisis a menudo aparecen con la decisión de efectuar cambios de naturaleza decisiva en el modo de vida. Y aquí da el ejemplo de la gente que intenta, por ejemplo, abandonar una adicción, o la gente que sale de la cárcel, ¿no? Bueno, es un panorama totalmente distinto, Claro. pero casi de una no que alguien te obligue a dejar una adicción, pero digo, casi impuesto por bueno, vas a dejar esto y ahora qué haces. Es un cambio que a lo mejor cuando uno tiene una crisis del tipo ser feliz, ¿qué hago?
tal vez puede manejar los matices, Sí. se me ocurre. Bueno, yo quisiera trabajar menos, lo que implica, hablábamos de los costos, lo que implica organizar mi vida económicamente distinta, tal vez, no sé, Sí. cambiar de modelo de auto, comer más pescado, bueno, intentar pescar más. Pero lo puedo hacer progresivamente, no hace falta que renuncie a mi laburo y me ponga a vivir como el náufrago. Claro. Uno lo puede. Ahora, el que de repente sale de la cárcel, ¿y qué hago? ¿No? O el que deja una adicción, y ahora son... Claro, no puede ser paliativamente. A ver, ¿cómo? ¿Cómo sería paliativamente? Seguís al borde de la sobredosis mientras vas viendo qué vas haciendo de tu claro, vida. Bueno, Vos podés seguir laburando en una oficina desde las 7:30 de la mañana mientras vas viendo cómo te acomodás, y llega un día que capaz le pegás una patada en el culo al de la oficina y haces tu vida. Sí, entiendo. En ese caso hay como una cuestión un poco más escalonada, por decirlo de algún modo. Seguíamos escuchando a Darío Zeta, vamos a pasar unos fragmentitos de este programa que comentamos antes de cada sección. Lo que tal vez nos faltó hoy, hay mucha gente enganchada, Sí. que nos comenten un poquito si han tenido alguna, tampoco que nos hagan un diario íntimo, ¿no? En un comentario. Claro, no los vamos a poder asesorar en todo caso. Claro, pero... no como consejo, pero eso, ¿qué crisis existenciales han tenido? Sabés que quiero dejar a mi pareja, te empiezan a poner, quedamos hasta las manos. Inés comentaba. Bueno, Bueno, estamos con el a ver, filósofo del otro si lo lado. escuchamos acá, tenemos a... Hola, Darío Zeta. No, vamos al plan B. Hola, Diego, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Acá está Diego Aguirre, ¿Cómo andan? nuestro acá del Instituto de Magdalena. ¿Cómo está, profesor? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Desde dónde puede la filosofía ayudarnos un poquito en esta temática? Porque a lo mejor lo primero que, cuando estábamos pensando en la temática, uno piensa es, bueno, llamamos a un psicólogo, ¿no? Pero digo, cuando uno llama al psicólogo está hasta el horno, porque que ya la crisis lo está detonando. ¿La filosofía cómo puede encarar la crisis existencial, el existencialismo, no? Claro. Bueno, el existencialismo, en realidad, si uno ve las respuestas en general del existencialismo, son bastante angustiantes. En general es una filosofía muy lúcida, o una corriente filosófica muy lúcida en la toma de conciencia de la finitud, del borramiento de las coordenadas institucionales, epocales, etcétera. Pero es una filosofía del desamparo, en el fondo, ¿no? O sea, te deja un poco desnudo, vamos a decir así, ¿no? Si por ejemplo uno lee, por ejemplo, a Sartre, que es más que un clásico dentro de lo que es por lo menos el existencialismo del siglo XX, bueno, se encuentra con que, en definitiva, esta idea de la angustia, de tener que elegir, yo lo venía escuchando a ustedes, la angustia de tener que elegir no se supera. Y no se supera porque la decisión personal en realidad conlleva la decisión de toda la humanidad. Cada acto que yo decido hacer o dejar de hacer no es solamente mi vida, sino que estoy formando la idea de ser humano en esa decisión. Y el peso de esa responsabilidad es agobiante, no hay salida. Es gris, el existencialismo así como puro y claro es bastante, digamos, desesperante, ¿no? Porque toca un punto de lucidez que hace que, insisto, que se borren las coordenadas, y sin algún tipo de coordenadas institucionales, ideológicas, políticas, lo que fuera, y es muy difícil, digamos, ¿no? Vivir sin un sentido, y sin un sentido que medianamente se comparta colectivamente. Eso yo quizá creo que es lo que hoy más nos está afectando, ¿no? Quizá. Sí, y de hecho al pensar en el existencialismo, ¿no? Más para el lado filosófico, pasa esto también, bueno, le iba a contar, capaz que lo sabe, ¿no? Pero leyendo un poco para producir el programa y demás, como que de hecho el mismo existencialismo tiene sus diferentes vertientes, ¿no? Como por un lado un existencialismo más cristiano, por el lado de Kierkegaard y demás, y por otro lado más para un existencialismo más ateo, si se quiere, o no sí, religioso, claro. Que también ahí sí, digamos, hay versiones, claro. hay versiones, sí, claramente. Digamos, básicamente el existencialismo, el ABC o la tesis 1 del existencialismo es que no hay naturaleza humana, no hay ninguna determinación a priori del ser humano, sino que todo depende del acto libre, el acto de decisión sobre el propio proyecto.
En distintas variantes está esa idea. El problema es que en esa decisión uno puede estar solo o puede, bueno, compartirlo, digamos, pero siempre, en el fondo siempre está solo. En realidad es una verdad esto, en el fondo todas las decisiones, aunque las justificamos con otros, son decisiones personales, digamos, ¿no? Sartre aporta esto de la lucidez, por ejemplo, a mí me interesa esto cuando dice, lo que no se puede hacer es obrar de mala fe, es decir, querer darle una razón a la propia conducta, ¿no? Y justificar la vida y las decisiones propias frente a los otros. Yo decidí esto porque me convenía, y querer convencer en el espejo del otro, a convencerse en el espejo del otro que la decisión es acertada y es la mejor. Y por ahí es absurda la decisión, pero el peso de cargar con una decisión absurda es enorme. Entonces queremos siempre justificarnos, ¿no? Justificar un poco el sentido, ante los demás, ante los otros, ¿no? A mí me interesa bastante el pensamiento de este coreano que está ahora bastante de moda, pero bueno, se puso un poco un bestseller, pero en algunas cosas yo creo que es interesante. Byung Chul Han, no sé si han leído algo de él. No, de nombre, me suena que lo hemos mencionado en alguna cosa más, alguna temática más tecnológica, Claro, más sí, para sí, ese lado. pero filosófico yo no lo... Pero no Claro, el tipo plantea, por ejemplo, el libro la sociedad del cansancio, él plantea que en realidad pasamos de una sociedad disciplinaria, donde todo estaba regido por el deber, y en todo caso, bueno, venía la idea de la represión, la interiorización de la represión y del deber, a una sociedad del rendimiento, de la positividad, donde tenemos que hacernos cargo de venir permanentemente nosotros mismos. O sea, inventar permanentemente y justificar, ¿no? Y justificar la existencia. Vos fíjate que vos encontrás a alguien que se jubila y te dice, no, pero ahora el tiempo no me alcanza. No sé cómo hago, no tengo mil cosas para hacer. Nadie te va a decir, mira, la verdad estoy en mi casa, no tengo nada que hacer, soy un inútil. Nadie dice eso. En general, la idea es que hay que dar cuenta permanentemente de que mi existencia es útil o tiene sentido. Bueno, las redes sociales refuerzan todo esto, ¿no? Digamos, y en el fondo es como una máscara, ¿no? ¿Y será que existe digamos, un nirvana terrenal, ¿no? En el que alguna persona logró tomar las decisiones acertadas y tiene el confort absoluto, no sé si eterno, ¿no? Pero digamos que desaparece la crisis existencial, pero no porque no se la pregunte, sino porque de verdad ya no tiene ningún... La solucionó, claro. ¿Será que existe eso o es humano que las tengamos? Sí, yo creo que sí, en la medida en que se viva un sentido, en el que se comparta un sentido con otros. El problema es que la fragmentación, el aislamiento en que vivimos, que cada vez es mayor y pareciera que cada vez es mayor, conspira un poco contra eso. Y bueno, eso es lo que de alguna manera hace que se procrastine totalmente el tema, siempre del sentido, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay momentos que uno no se pregunta más, yo creo que hay momentos donde no se pregunta más y justamente ahí es donde por ahí descansa, digamos, ¿no? En una decisión determinada y listo, esto es lo que me tocó, esto es lo que decidí y claro, y eso fin. Suena más a resignación que a haber encontrado la respuesta igual, ¿no? Se dice, bueno, ya está, no me pregunto un No, porque justamente es esto, o sea, vos pensás que hay personas que por eso cito este coreano, ¿no? Él dice que el mandato, digamos, de la sociedad del rendimiento es vos podés, el que quiere puede, no hay límite para vos. Entonces vos te encontrás con tipos de 70 años que van a hacer una carrera, se entrenan se matan para correr una maratón y para elevar, y permanentemente es como que elevar la vida, ¿no? Y eso está muy instalado, ¿viste? Hasta que en un punto vos decís, mirá, no quiero, o sí, qué sé yo, pero el problema es el mandato, digamos, ¿no? Me parece, el mandato nuevo, que no es un mandato del deber, sino es un mandato de vos podés. Y a veces no podés. Sí, sí. Y claramente no podés. Son útiles las crisis. Escuchamos recién a Darío que él decía que al generarte angustia te devuelven a tu conciencia de mortal. Y te abren hasta en quizás un panorama que no tenías cuando estabas estable, pero la crisis dice, bueno, mira, te vas a morir, vas a tener que decidir, vas a tener que cambiar. Pero digo, en un punto necesitamos también tener un equilibrio. No puedes vivir sin preguntarte nada nunca y tampoco puedes vivir de una crisis atrás de la otra. Yo creo que es verdad, hay gente que, bueno, tenés todos los medios
digamos, las redes, toda la televisión, etcétera, los medios de comunicación y demás, es un distractivo permanente para... Hay mucha gente que nunca se pregunta, digamos, vive fácticamente, nunca se plantea la pregunta por el sentido hasta que se le muere alguno, hasta que se inunda, hasta que no tiene, diría Jasper, una situación límite, no se plantea y muere y jamás se planteó. Vive como... No te digo biológicamente, pero nunca se pregunta. Hay gente que no se pregunta. Porque no tiene tiempo, porque tiene resuelto más o menos algunas cosas y no pasó por esas crisis. Y hay gente que vive preguntándose. Porque, digamos, insisto, cuando uno, un poco la idea del existencialismo es, yo soy un proyecto, pero cuando tomo una decisión me estoy determinando. Ahora, determinarme a algo, decir sí a algo, es decir no a un montón de cosas. Y esto choca con esta idea del poder. ¿Por qué no vas a poder ir? ¿Por qué no empezás otra carrera, Federico? Sí, sos profe, los dos. Son profe. ¿Por qué no estudias psicología? ¿Y por qué después no estudias medicina? Si vos podés. Claro. O sea, ¿por qué no? Porque no quiero. ¿Está bien? Claro, sí. Sí, yo creo que el problema es lo comunitario o el sentido, claro. el problema son no los lazos sociales que son disciplinarios, sino los lazos interpersonales, que en definitiva son los que el sentido compartido me parece que es el que podés descansar, el sentido compartido con uno, con dos, con tres, con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad o lo que fuera, pero un sentido que trasciende a tu propia soledad, podemos decir, ¿no? Me parece que hoy estamos un poco en esto diría Lipovetsky, en el individualismo a la carta, ¿no? En donde cada uno, decide las conjunciones menos pensadas son posibles en un ser humano. Entonces es un tipo de comunista, es cristiano, come en, qué sé yo, en sushi en Palermo Soho y todo junto y en una misma persona. Y es increíble eso, ¿no? Es como un collage de cosas bastante incongruentes que son bastante encontrables, digamos, ¿no? Bueno, pero como a veces el sistema o el capitalismo o las necesidades, lo que uno quiera, te hacen un poco estar en crisis constante. Quiero decir, si fuera por mí viviría tocando la guitarra y escribiendo, pero bueno, no, uno tiene que salir a laburar y pagar, hay que comer, claro, tanto. Hay que morfar, pagar un alquiler, etcétera, etcétera. Y sí. Bueno, ¿y qué hacemos con la crisis? Porque más cuando uno empieza a tener hijos y demás, ya no puede vivir pidiendo... Claro, pensar en la angustia. Claro. Bueno, ahí también hay un poco y un poco, ¿no? También, porque un poco es entendible por la responsabilidad de poner el hijo y demás, pero un poco también suena excusa, ¿no? Yo no puedo esto porque, mirá, no me animo a dar tal paso, ¿viste? Y no puedo cambiar el laburo porque esto es seguro. Entonces, yo creo que, digamos, hay como extremos. O no plantearse nunca, gente que no se plantea porque está narcotizada por la tele, por el Instagram o por la falopa directamente, o gente que vive permanentemente planteándose y bueno, y ahí el exceso, digamos, de consumo terapéutico que hay, ¿no? O sea, hoy por hoy pareciera que ningún ser humano puede vivir sin un terapeuta. Y está buenísimo hacer terapia, pero no creo que todo el mundo y todo el tiempo tenga que necesitar un otro que le referencie la vida, digamos, ¿no? Parece que es algo muy de nuestra época esto. Habrá que ver, no sé, hay que andar en los sentidos, ¿viste? Claro. Sí. A veces pienso personalmente esto, que lindo sería sí. no pensar tanto todo en un punto. Y después digo, bueno, hay que ver si uno encontraría la felicidad si no lo pensara. Bueno, pero yo lo pienso y no soy feliz tampoco. Ninguna de las dos cosas. Me gustaría poner la mente en blanco y disfrutar lo que se da y ¿viste? Y morir cuando le toque a uno. Y sí. Pero no es tan fácil. Imagínate si tuviéramos una pastillita de la memoria que nos olvidamos todo el pasado. Bueno, ahí se acaba todo el psicoanálisis, se acaba todo, ¿no? Claro. Haces como un backup, ¿viste? Y se te borra todo. Claro, un reseteo. Sería genial, ¿no? Pero no seríamos nosotros tampoco, porque nosotros somos nosotros y el pasado nuestro también, ¿viste? Y la expectativa del futuro. O sea, el sentido se amalgama un poco en esa esa condición de temporalidad. El problema es que también insiste el futuro, que bueno, se vive hoy y bueno, y el sentido es hoy, ¿viste? O sea, vos proyectate acá a 10 años, ¿viste? Encima en nuestra situación particular del país, no podés proyectar al año que viene, ¿viste? En algún punto personal por ahí sí, pero hasta cierto punto, ¿no?
Bueno, Y sí, a ver, como no es para deprimirlos, capaz que estoy re depre, che, si estoy depre, me apagan, me sacan del aire. no, yo hasta ahora Pero- tiro con tu entrevista tiro hasta mi terapia el martes. No sabía si llegaba. No, y el martes le decís, ¿sabes qué? No vengo más. no, yo creo que hay sentidos que hay que ir construyendo, hay que ir compartiendo, no todo pasa por la razón, no todo pasa por, digamos, por querer, porque en el fondo las grandes respuestas no tienen una respuesta, los grandes problemas no tienen una respuesta racional, tienen una actitud, tienen una decisión frente a eso, pero no hay una respuesta racional frente a los grandes dilemas, digamos, no la hay. Podés apelar a la religión, a la espiritualidad, podés apelar al arte, pero de la filosofía no hay una respuesta para los grandes problemas, no la hay, digamos, ¿no? Y en todo caso hay muchas, Claro. lo cual implica que en realidad no hay ninguna. Me gustó eso último. ¿Eh? Ah. Los grandes dilemas no tienen respuesta. Claro. Entonces, un poquito también a veces manejamos Y acá. bueno, eso también se suscribe el existencialismo, porque Jaspers, no sé si te acordás, Fede, que alguna vez leímos, Sí. cuando plantea, bueno, frente a las situaciones límites, digamos, la filosofía, ¿viste? Se genera o se constituye más en una actitud de la conciencia de estar perdido, de no saber quién soy, hasta reconfigurarme desde esa crisis y encontrar un sentido nuevo. Pero ese sentido es racional. ¿En qué sentido? Tiene una lógica universalizable, y a veces no tiene una lógica universalizable, digamos, ¿no? Pero sí te otorga un andamiaje para la vida. Es imposible vivir sin un sentido. Es imposible vivir sin un sentido. O sea, la angustia tiene que ver con eso, no con la muerte. No tiene que ver con la muerte, no tiene que ver con la finitud. Tiene que ver con la ausencia de sentido, creo yo. O sea, el no encontrar, digamos, que es un poco lo que, bueno, plantea ahí Sartre, ¿no? En La náusea y demás, ¿viste? Yo creo que hay un sentido, hay que buscar, no uno, cada uno creo que es posible encontrar un sentido, y tengo una mirada un poco más esperanzada que la de los existencialistas estos clásicos, que en realidad te dejan al borde del suicidio, Claro. es literal. Sí. No se angustian los perros ni los androides. Se angustia este ente tan extraño que Heidegger define como proyecto, posibilidad siempre abierta, pura posibilidad. Todo el tiempo tenemos que elegir. No podemos no hacerlo. Fatal paradoja. Se nos impone tener que elegir. Lo que angustia es la posibilidad de poder. ¿Por qué? Porque se puede elegir mal. Necesito ir al baño. Ya casi terminamos. Dale. Bueno, bien. Ahí va. Estábamos escuchando antes a Diego Aguirre, profe de filosofía, y recién un fragmento más de Darío Zeta, y pensaba en la contradicción que hay entre ellos dos, ¿no? Un poquito, porque Darío expresó que para él la angustia la da no tener perspectiva, no tener ninguna posibilidad de decidir. Y para Darío Zeta la angustia nos la da tener que elegir, tener las posibilidades y, Claro, y no saber. qué elegir. Claro, no saber qué elegir, pero saber que hay que elegir. Se nos impone tener que elegir, dice, ¿no? Así que un poquito, digo, ¿qué voy a poner yo una tercera teoría, La ¿no? tercera posición. Digo, pero un poquito me gustan las dos ideas. Porque es verdad, la desesperación de no saber qué hacer da angustia, pero lo de Darío también me gusta, que igual no, es feo, ¿no? Pero, Claro, no pero es que me te gusta la gusta. idea de que lo que angustia es, bueno, para algún lado tengo que ir, ¿para dónde voy Claro, a ir? ¿para dónde? Es la pregunta. Así que, bueno, vamos a hacer un libro compilando Sí. distintos filósofos y los ponemos a nuestros dos filósofos argentinos. Claro. Creo que Darío, no sé si no es oriundo de La Plata, Darío. ¿O Sí. Así que bueno, no, mira los filósofos platenses. Acá Luis Alberto Gómez, una persona con la que tuve el agrado de conocerme casualmente en un restaurante en la costa, dice: ya no soy aquel que fui, solo soy el que seré. Y bueno, y firma. Esto también que decíamos, ya no soy aquel que fui, el cambio, ¿no? El cambio ineludible.
esto de solo soy el que seré es interesante porque uno no sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? O sea, solo soy Claro, algo que tenés aún la no sé. certeza de algo que vas a hacer, pero que No sabes qué qué. sos. No sabes qué. Bueno, Franco, mi hermano acá también saluda. Coralito dice: personalmente la crisis se me presenta cuando lo que estoy haciendo me aleja de lo que quiero ser. La resolución nunca está exenta de las responsabilidades, pero se puede ir virando hasta estar lo más feliz que se pueda. Acá hago un punto, lo más feliz que se pueda. Ya pusiste la cabeza de costado, ya le vas a empezar a tocar. No a ella, sino justamente de eso se trata el programa, ir preguntándose las ideas de la existencia Claro, de uno, porque ¿no? respuestas no hay, pero preguntas tenemos Claro. que tirar para arriba. Lo más feliz que se pueda no es ser feliz, ¿no? Lo más feliz Ser que se pueda. parcialmente feliz. Claro. Ir virando, ¿no? Ella acá lo plantea como el volantazo. Creo que después menciona la palabra. O sea, quiero tal cosa y no quiero tal otra. En el poder decidir y pegar los volantazos necesarios estaría la clave, creo. Bueno, son las dos opciones creo que pone yo. Yo creo que pone, mejor dicho, ir virando. Ir virando me suena más a ir haciendo como decíamos en el primer Más bloque. cauteloso. Tranqui. Y por allá el volantazo. Un volantazo que Porque tampoco... de hecho, uno puede tener una crisis el día de mañana, patear el tablero, como quien dice, y ¿qué haces? Bueno, yo eso es algo que experimenté cuando decidí mudarme. Yo me mudé acá, vos lo sabés, yo me mudé sin trabajo, trabajaba en la escuela de Ezeiza y listo, hasta acá llegamos por algo particular que había pasado y vinimos a buscar alquiler, no que compré un terreno. Claro, no, viniste con el auto. Vine con el auto 2 o 3 veces, encontramos alquiler y nos mudamos. Y seguí yendo a trabajar a Ezeiza hasta que no puedo mantener la nafta, renuncié y fui a tirar currículum a la IPF, que está allá. Para este lado. Bueno, y finalmente, pero fue un volantazo, ese bueno, de alguna manera uno va a morfar. Claro, encontraste la Secretaría de Asuntos Docentes, es acá, dijiste. Yo lloraba cuando salí del primer acto público, sí. Bueno, fue un volantazo, tal vez hay maneras más sutiles de hacerlo. Escalonadas, que decíamos hoy. Sí, no sé, ir mirando, anotarte, por ejemplo, primero en el consejo escolar, anotarte en el listado y después ver si te mudás. Claro. Yo me mudé y después me mudé sin anotarme. Claro. Pero bueno, son maneras. No me estoy dando como ejemplo porque nadie sabe si soy feliz o si estoy puteando por la decisión, ¿no? Claro, si salís de acá Claro. llorando porque salís de la radio. ¡Qué pueblo de mierda! No, pero quiero decir, hay maneras y maneras de hacerlo. Ujú. Gente que es un poco más prolija que yo, tal vez, y va acomodando las cosas. Sí, o lo proyecta de acá a 6 meses, o O en el amor, ¿cuántas veces? Un volantazo, así, bueno, parecía que estaba todo bien y... hasta que está relativamente mal. Hasta que está claro. Y un volantazo. También que hay que tener en Capaz cuenta... que es más escalonado para Claro, uno y más brusco para eso te iba a uno, si decir. es un volantazo y para otro no. Y para otro no, eso yo no sé. Tendríamos que hablar de lo que es el amor también para decir, hoy estoy enamorado acá, mañana, ¡pum! Claro. Desaparece acá y aparece acá el amor. Pero bueno, de alguna manera son volantazos. Y después está la duda de, bueno, yo tomé esta decisión, di este giro y soy, digamos, parcialmente feliz, como dice Coralito, o muy feliz o muy infeliz. Bueno, ¿cómo estarías si no hubieras tomado la decisión? Ujú. Eso es contrafáctico, no lo vas a poder saber Claro, nunca. no lo vas a saber. A mí me pasa cuando voy a pescar, voy allá o allá, y voy allá y no pesco nada, me hubiera ido Y a si otro hubiera lugar, ido para claro, este ¿viste? Pero la pesca sirve para cualquier ejemplo. Bueno, ¿querés que hagamos el último? Dale. Tenemos un mensaje de Vicente Y también, el mensaje por que, hoy, WhatsApp. que estábamos hablando del extranjero, y nos comenta que el año pasado se enteró que hay un autor árabe que había escrito una versión del extranjero desde el punto de vista del hermano del árabe asesinado. El libro en cuestión se llama Mirsol, si tenés manejo del argelino francés, caso revisado, se llama Kamel Daoud, que es justamente argelino, el autor, nos dice. Así que como para tener, digamos, las dos campanas, si se quiere, ¿no? La versión original y la reescritura o la continuación, si se quiere, que no es continuación en realidad porque no lo escribió el mismo Claro. autor, pero Sí. como Bueno. si fuera el fin Bien. de Borges. Lo metíamos a Borges, pues no lo nombramos todavía y caía justo ahí. Bueno, gracias por el dato, Vicente. Sí, como dice, siempre. yo le puse que lo leí dentro de relativamente hace poco el extranjero, y digo, bueno, lo voy a buscar. Es un libro que se editó en España, está medio difícil conseguir acá en papel, pero copyright mediante, no sé si las autoridades me lo permiten. Hay un montón de grupos de Facebook con material escaneado y cosas así, páginas de internet que se dedican a eso, así que
Bien, acá Yo soy Vicente libre de descargar me dice, PDF. hay que reconocer que militan la audiencia ustedes, se ganaron cada oyente que tienen. Claro, porque estamos metiendo publicidad hace 3 días cada media hora, ¿no? Claro, como diciendo, che, el domingo el programa. Bueno, pero Vicente, Historias puntualmente, en Facebook, Gacoralito, WhatsApp. Franco, Luis, pero la gente que no escuche se va en el programa. Nunca me contestó alguien que no le interesa el programa, ¿no? Después del tercer mensaje en la semana es, déjame romper las pelotas. No es loco". que no me interesa. Claro. No tengo crisis existenciales, flaco, ya está. Bueno. Bueno, Ahí va. hemos volvido. Entramos en la recta final Estamos, de sí. este Fantasma de la Aldea. Ya tengo hambre. Antes Ángel, cuando estaba Ángel, nos traía pizza. Sí, necesitamos algún contacto Y bueno, pero saliste a buscar publicidades vos. y era tu responsabilidad. Bueno, vamos a salir. Yo acomodo la camarita o esas Bien. cosas. A la cervecería, a la pizzería. La semana pasada me dijiste que había alguien que hacía cerveza artesanal y esas cosas. Sí, tenés razón. Sí. Bueno, le voy a preguntar después. Yo toda la semana pensando en decir qué birra me voy a tomar el domingo a la noche y nada. Bueno, acá 0-0. los oyentes que habían comentado completan las ideas que nosotros les criticamos. A veces no se puede pegar el volantazo y ya. Un poco también lo que había Claro. dicho Diego, ¿no? A veces no se puede. Y mirá qué lindo encontrar estas ideas así como que se chocan, que esto si fuera un círculo se armaría una discusión Polémica en interesante. el bar. Abajo Luis comenta, serás lo que te proponga hacer. Ah. ¿No? Que es un poco, digo, hay que creérsela si vos empezás a estudiar diciendo no me voy a poder recibir, o empezás a ir a los castings de música diciendo canto, nadie me va a querer. No, soy un desastre. Claro. Y después está también la cuota de realidad. Si yo quiero ser astronauta es muy difícil que llegue. Claro. ¿No? Si quiero ser millonario y estudié docencia también es muy difícil que llegue. Sí. Entonces está ahí, la actitud es buena, pero a veces acá como dice arriba, a veces no se puede. A veces Claro. no se puede y bueno, y ahí uno tiene que intentar... Sí, por más escalonado, por más paulatino que lo quiera hacer, si Claro. no se puede, pero tampoco es cuestión de quedarte en el primer escalón diciendo Claro, no lo puedo supongamos hacer. que yo quiero dedicarme al fútbol y Sí, me doy cuenta a los 45 años. Bueno, podré jugar según mi edad me permita lo mejor posible, pero no voy a poder jugar en primera división. Pero yo quiero jugar en primera división. claro, Bueno, no ya vas no a se ser un puede. deportista de alto Claro, rendimiento. Ya no se puede, ¿no? Entonces también hay que tener esos límites humanos lo más asimilados posibles para que no duelan tanto. Claro, Bueno, y Franco, a veces la crisis se plantea mediante el miedo al cambio. Creo que no habíamos hablado de esto, ¿no? De que la crisis tal vez no es tanto la duda de a dónde ir, sino la duda a cambiar esto, Claro. ¿no? No pudiendo escapar de esa zona de confort. Supongo que lo más difícil de afrontar un cambio es salir de esa zona. Bueno, bien, es verdad. Sí, uno lo piensa mucho del costado económico que decíamos hoy. Claro. Es decir, bueno, pateo el tablero y mañana, ¿de qué vivo? Sí, pero tal vez sería el primer paso, decir, bueno, listo, voy a cambiar. Voy a salir de mi zona de confort, implica ciertos riesgos, ciertas incertidumbres, pero decidirse a hacerlo. Y una vez que te decidís, tal vez recién ahí viene el panorama de qué es lo que quieres ser. Bueno, interesante lo que dice Franco también. Bueno, está